Preparando las cámaras. En un momento transmitimos. ¿Qué? Hay dos. Listo. Hola a todos. Aquí estamos para tener este tiempo de entrenamiento en el conocimiento bíblico. El tema final de este volumen 1, que es el paso número 13, la lección número 13, es siguiendo a Cristo, y es la última lección de este volumen 1. Ya saben que estas lecciones de discipulado puedes descargarla gratuitamente. Ahí he dejado el enlace, el link. Es de un ministerio que se llama Obrero Fiel. Obrero Fiel, pues esa editorial ha estado funcionando. Yo tengo recuerdos desde los años 80 y tantos, 82, 83, ya escuchaba de esta editorial Obrero Fiel, y que ahora tiene un ministerio y tiene más de 9,000 recursos gratuitos para bajar. Lecciones de escuela dominical, lecciones para discipulado, bueno, una serie de recursos que él tiene, así que puedes descargarlos si gustas. Y tiene los espacios en blanco y te va guiando con versos para leer, responder. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, desarrollando este tema del discipulado que ellos están ofreciendo. Muy bien, vamos a escribir el tema: siguiendo a Jesús. Hemos estado viendo algunos puntos muy importantes para poder seguir a Jesús. El primero es el inicio, el punto de partida. Ese punto de partida es la salvación del ser humano por medio del sacrificio de Jesús. Cómo es que el Espíritu Santo anda convenciendo a las personas de su pecado, de su falta de relación con Dios, y convenciéndoles de juicio, que las personas sin Cristo están condenadas. Esa es una labor que el Espíritu Santo va haciéndote sentir, sobre todo en esos momentos difíciles de la vida, cuando tienes problemas, cuando tienes fracasos, cuando se te cierran oportunidades, que le llamamos cerrar puertas, cuando tienes alguna pérdida de algún ser querido, cuando tienes una enfermedad que se torna un poco grave. El Espíritu Santo aprovecha esos momentos para hacerte pensar en tu relación con Dios. Porque cuando estamos bien y felices y de lo más bien en la vida, poco nos interesa saber de Dios. Parece que lo tenemos todo, que no nos falta nada, así que no buscamos a Dios. Pero en esos momentos en los que uno cae y has caído tan al fondo que ya pues has tocado fondo y ya no tienes a dónde más caer sino mirar hacia arriba, pues son los momentos que el Espíritu Santo aprovecha para tocarnos, para hacernos reflexionar.
y hacernos ver que hay un Dios con el que tenemos que reconciliarnos. Un Dios que está esperando por nosotros, que tiene bienaventuranzas, que tiene un futuro bueno para nosotros, que tiene un deseo de cambiar nuestra vida, mejorarla, es decir, cambiarla para bien. Tiene propósitos, tiene planes, y sus planes y sus propósitos son buenos y buenos en gran manera. Entonces el Espíritu Santo es la primera cosa que hace con nosotros, es convencernos para entregarnos, para dar ese paso. Eso se llama arrepentimiento. Con el arrepentimiento uno deja el pecado, deja la vida de pecado que estaba llevando, no la quiere más, porque está arrepentido de eso, no quiere saber nada con eso, le pide perdón a Dios. Dios ve la sinceridad de tu corazón, que tú realmente quieres dejar el pecado, entonces te dice, ya estás apto para recibir el perdón, porque ya no quieres saber con el pecado. Dios no está buscando que la gente le diga, perdóname, y de nuevo va a continuar con sus pecados. No, Él quiere arrepentimiento, dejar sus pecados y empezar una vida nueva según las instrucciones de Dios, que está ahí en su palabra, en la Biblia. Entonces, ahí es cuando Jesús paga mi culpa, Él la recibe, Él recibe el castigo que yo merezco, pero la recibe Él por amor a mí. El Padre castiga así al Hijo con esa muerte que tuvo en la cruz. Entonces a mí me dice, ya castigué tus pecados, te declaro ahora justo. No porque lo seamos, sino es por el amor de Dios que ha castigado en otro, en Jesús, nuestros pecados, y pues nos da a nosotros el perdón, la justificación, la redención, que significa libertar a través de un precio, y nos hace nacer de nuevo, es decir, en la parte tripartita de nuestro ser que estaba muerto, que es el espíritu nuestro, revive. Dios pone su vida allí, hace vivir el espíritu nuestro. Es la nueva criatura que se ha formado, es la que clama por Dios, es la que necesita alimento, es la que necesita comunión con Dios, y es la que cuando va creciendo y desarrollándose y madurando, va haciendo que nuestra vida, nuestra alma, nuestra personalidad, nuestros gustos, deseos, todas esas cosas vayan cambiando en torno a lo que quiere Dios. Y nuestro cuerpo pues tiene que obedecer, simplemente. Entonces, ahora voy a ponerle algunos gráficos que nos van a recordar las lecciones anteriores. Y yo quisiera que tú ahí, voy a ponerte el dibujo aquí. A ver, ¿cómo se ve? Este dibujo. ¿Qué parte de la enseñanza te hace recordar del discipulado que nosotros ya hemos llevado? Este dibujito, ¿qué te dice? ¿Qué tenemos que hacer? Puedes escribirlo. Muy bien. Lo está viendo, dice, muy bien. A ver, que escriban. ¿Qué significa este dibujo que es parte de las lecciones que ya hemos tratado? ¿Qué significa? A ver, pongan ahí sus comentarios. Muy bien, muy bien. Seguimos, siguiente dibujo. Esto es que los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que leer su palabra, la Biblia. Tenemos que conocer a Dios, y eso es teniendo tiempos de estudio bíblico, en el cual nosotros leemos la palabra de Dios, la aprendemos y la creemos y la practicamos. Y también es buena labor memorizar. Siguiente. Este gráfico, ¿a qué te hace pensar? ¿Qué parte de lo que ya hemos estudiado te recuerda este gráfico? Dice ahí arribita, pegado en su espejo de esta señora, dice cita bíblica. Eso significa memorizar la palabra de Dios. En tus actividades normales, diarias, pegas para memorizar porque quieres aprender más de las escrituras. Muy bien, siguiente gráfico. Este dibujito, ¿qué nos está diciendo de algunas de las lecciones que nosotros ya hemos visto? ¿Un cristiano qué tiene que hacer? Orar.
conversar con Dios, con toda la libertad de acercarse a Dios para hallar gracia y el oportuno socorro a nuestras peticiones. Todos nuestros problemas podemos llevarlos a Dios, contárselos a Él con una actitud de agradecimiento, porque Él nos escucha y no responde. Muy bien, seguimos. ¿Esto qué es? Esto es tener comunión entre los cristianos. Ayudarnos, cada uno de nosotros ayudando a los demás a desarrollarse, a crecer, haciendo una vida comunitaria. O también podríamos decir que es testificar, contar a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Contar a otros quién es Jesús, lo que uno puede tener con Él, lo que uno puede alcanzar con Él, las ayudas que uno recibe de Dios diariamente, en fin, esto puede ser también eso de testificar. Este cuadro nos dice que nosotros tenemos que enseñar de las cosas de Dios a otros. Prácticamente es el testificar, aunque el dibujo expresa más bien a un hombre que está desde un púlpito predicando a los demás, enseñando la palabra. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? Enseñar las verdades de la palabra a otros. Muy bien, y este último gráfico es algo que nosotros no hemos hecho y en el discipulado está en un costado de las páginas. Hay unos ejercicios para hacer cada día. Memorizar, hacer cambios en nuestra vida, ponernos planes, metas, en fin. Ustedes cuando van a ver el discipulado van a ver esta figurita de un hombre ejercitándose, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días, ejercitándonos. Vale. Sí, Mari, ese soy yo. Muy bien. Entonces, una vida de entrenamiento no termina, es constante. Recuerden que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, entregamos nuestra vida y Dios hace un cambio en nosotros, ahí hay un momento que se llama arrepentimiento. Y después hay otra palabra que es conversión, que justamente ese es el proceso de cambio, de metamorfosis, en el que nosotros poco a poco vamos cambiando nuestra vida hasta ser como Dios quiere, es decir, que en nosotros se refleje lo más que se puede la imagen de Cristo, llegar a esa estatura, la medida de Cristo. Entonces eso significa cambios, conversiones en nosotros. Y eso cuesta a través de la disciplina, a través de tomar decisiones serias, de dejar algunas cosas que malgastan nuestro tiempo, nos entretienen, pero que no sirven. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera, y eso significa estar constantemente tomando decisiones serias. Muy bien, entonces, siguiendo a Jesús es lo que continúa, es nuestra vida del día a día en la vida cristiana, siguiendo a Jesús. Ahora vamos a responder las preguntitas del recuadro superior. Recuadro superior derecho dice: escribe falso o verdadero los siguientes enunciados. Dice: ¿el cristiano influye mucho en su crecimiento espiritual? Otra vez. ¿El cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual? ¿Verdadero o falso? Pues es verdadero, porque no podemos dejar que los cambios los haga Dios en nosotros y decir, bueno, Dios, cámbiame si tú quieres, sino es nuestra responsabilidad cambiar.
Es parte de nosotros, de nuestro trabajo, cambiar. Así que el cristiano influye mucho en su cambio, en su propio cambio espiritual y crecimiento espiritual. Claro que sí. Segunda, la comunión con el cuerpo de Cristo es importante. Ya sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, ¿la comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, es importante? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Bueno, parecen preguntas coquito, ¿no? Muy fáciles. Sí, es cierto que nosotros tenemos que practicar la comunión entre creyentes con la iglesia de Cristo. Último, ¿es posible gozar de comunión continua con Dios? ¿Es posible gozar de comunión continua con Dios? También es verdadero. Sí es posible. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que sigue en esta lección, en la lección de hoy día. Jesús habló de 3 cosas que deben caracterizar la vida de un cristiano, y es consagración a Cristo, o sea, consagración es dedicación, consagración a Jesucristo, consagración a los demás cristianos y consagración a la obra de Cristo. Cuando decimos obra de Cristo, estamos hablando del propósito, pensamiento y deseo de Jesús, que todo el mundo sepa de la salvación que hay en Dios. Esa es la obra de Cristo, que todo el mundo sepa. Por eso dio ese mandato a sus seguidores: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Entonces, también debemos dedicarnos nosotros a esa labor, a ese trabajo. Muy bien. Ahora, según Juan, capítulo 17 y el verso 3, ¿qué tipo de relación quiere tener Jesús con nosotros? Muy bien. Aquí necesito buscar otro archivo. Voy a buscarlo aquí. Jesús aquí en el capítulo 15, él se compara, o él hace una ilustración para compararse también con eso, de una vid con sus ramas. A la vid pues es el tronco, y a las ramas se le llama pámpanos. Uy, qué pena. Un momentito que necesito cargar un archivo. No sé por qué la máquina no lo hace. Un momentito. Muy bien, aquí estamos otra vez. Voy a esperar de que cargue de la laptop, del portátil, aquí a la tabla. Muy bien. El camino que el cristiano tiene que seguir es un camino que básicamente es de 2 cosas a considerar. Uno es la obediencia. Tenemos que ser obedientes. Si somos seguidores de Cristo, nuestro caminar con Él día a día es de obediencia. Cada cosa que el Señor nos manda, cuando digo Señor hablo de Jesús, cada cosa que Él nos manda tenemos que obedecerlo. Obedecerle. Uno es el camino de la obediencia. ¿Y cómo nosotros vamos a obedecer? Tenemos primero que conocer. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios.
Se aconseja a los que recién inician el camino cristiano leyendo los evangelios para saber qué es lo que Cristo nos ha enseñado. Y ahí hay muchas cosas para estar atentos a leer. Cada cosa que Jesús censura de los otros son cosas para que nosotros no hagamos. Y cada cosa que Jesús enseña por medio de las parábolas son lecciones para aplicar en nuestras propias vidas. Y hay también mandatos expresos, ¿no? Como Jesús dijo, tienes que amar a tus enemigos, tienes que perdonar, tienes que bendecir a los que te maldicen, una serie de cosas que ya son directas y tenemos que saberlas para poderlas aplicar, para poderlas poner en práctica. Entonces el camino de la obediencia y el segundo es el camino de la fe. Un seguidor de Cristo tiene que convertirse en un creyente. Ojo, la palabra es creyente, es una persona que vive creyendo, que está creyendo constantemente, que le cree a Dios. Así que realmente nosotros, todos los seres humanos son creyentes porque ejercen fe. Hablo de la fe natural. El que cree que Dios hizo todas las cosas es uno que cree en un Dios creacionista. El que no cree en Dios, el que cree que todo ha venido de una gran explosión, el Big Bang, él también ejerce fe, creer que esa teoría es cierta, porque no es nada demostrado, es una teoría como presentan la otra parte creacionista como una teoría. Pero la gente se burla de la creación y prefiere creer, ejercer fe en lo natural, en algo que es mucho más imposible que sea. Del caos salir algo perfecto como las cosas que vemos ahora, perfectas, jamás se da en la naturaleza. Y hay que tener demasiada fe para creer en ese lado, que creer en un diseño inteligente, que hay un ser todopoderoso y muy capaz, tan bello, tan perfecto, que nosotros miramos todas las obras que tenemos a nuestro alrededor también bellas y perfectas, porque son obras de un bello y perfecto. Y aquí hay mucho más inclinación para creer esto que para lo otro. Pero sin embargo, como el hombre no quiere creer en un Dios porque tiene que creer también las exigencias de él y dejar su pecado, entonces la gente no quiere dejar su pecado, no quiere andar en la luz porque sus obras son malas, en oscuras, y por eso rechazan a Dios y prefieren creer algo mucho más absurdo de creer. Pero en fin, todos tienen fe en lo natural. Ahora, cuando nosotros hablamos de tener fe en Dios, estamos hablando de cosas sobrenaturales, porque estamos creyendo en un ser sobrenatural, un Dios poderoso capaz de hacer lo imposible. Ese es el Dios en el que creemos. Así que si creemos en ese Dios, también debemos estar quiero decir que no nos puede sorprender las cosas maravillosas que nosotros vemos de ese Dios. Debemos estar abiertos a recibir las obras milagrosas de Dios. Hay muchos que creen en un Dios así, grande, maravilloso, todopoderoso, pero se niegan a creer que Dios en este tiempo puede ser una sanidad extraordinaria, no a través de los médicos, sino de una forma extraordinaria. Se niegan a creer que Dios puede hacer alguna cosa extraordinaria. Ese es un problema que hay con los cristianos, en muchos cristianos en este tiempo. Pero el que cree en un Dios que es todopoderoso, también tiene que estar con la mente abierta a recibir cosas maravillosas que Dios puede hacer. Vale, vamos a seguir. Entonces habíamos dicho que
Jesús se compara aquí con una planta de uva, una vid, y hace comparación que las ramas tienen que estar unidas al tronco para que puedan echar fruto y que puedan llevar fruto. Aquellas ramas que no están unidas al tronco, pues no pueden esperar de ninguna manera tener fruto. Entonces Jesús emplea esa figura para hacer la comparación de la relación de Él con los que le siguen. Entonces habíamos visto que, en primer lugar, en Juan 17, capítulo 3, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, cuando decimos qué tipo de relación quiere tener Jesús con usted, en base a este verso, ¿qué puede responder? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Él quiere, Jesús, que nosotros tengamos una relación de conocimiento, que conozcamos a Dios, que le conozcamos a Él. Esa es una relación que Él quiere tener contigo. Una relación en la que tú le busques conocer de Él. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué demanda de ti? Conocer. Una relación de conocimiento. En el mismo capítulo 17 y el verso 13 dice: pero ahora voy a ti, dice Jesús al Padre, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que mi gozo sea cumplido en sí mismos, para que tengan mi gozo cumplido en ellos, para que tengan mi gozo. Padre, yo voy a ti, Señor, y yo quiero que mis seguidores tengan mi gozo. ¿Cuál es la relación que quiere Jesús que tengamos con Él? Una relación de gozo. Entonces, en primer lugar, habíamos visto en el verso 3 una relación de conocimiento, que conozcamos a Dios y a Jesucristo. En el verso 13, que tengamos una relación de gozo, que Jesús ponga su gozo en nosotros. Siguiente punto dice: describe la relación que Jesús quiere que los cristianos tengan entre sí. ¿Cuál es el anhelo de Jesús que los cristianos tengan entre sí? Pues en el verso 11 de este mismo capítulo dice: yo ya no estaré más en el mundo, dijo Jesús, mas estos sí van a estar al mundo. Yo no estaré en el mundo porque voy a ti, Padre, pero ellos sí van a estar en el mundo. Señor, Padre mío, Padre Santo, a los que tú me has dado, quiero que los guardes en tu nombre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros, tú y yo, somos uno. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús que ocurra entre los cristianos? Que sean uno. Que sean uno, Padre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Habla de unidad. Así como Cristo y el Padre están unidos, que los cristianos estén unidos. En el verso 23 de este mismo capítulo dice el verso: yo en ellos, en mis discípulos, y tu Padre en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también me has amado a ti. Aquí, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús? Que seamos perfectos ¿en qué? Perfectos en unidad. Que seamos uno y que esa unidad la perfeccionemos. Y ahí hay un trabajo bastante
que demanda nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, y ahí en la iglesia vamos a mostrar qué tipo de cristianos somos. Ahí es donde nosotros vamos a ejercer nuestra voluntad, nuestra creencia en Dios, nuestra dedicación a Dios, buscando la unidad en la iglesia. Y ustedes saben que la iglesia es la unión de muchas personas que también han creído en Cristo, pero que cada una de ellas es individual, con sus propios gustos, con sus propios pensamientos, sus propias metas, sus propios quehaceres, en fin, y no somos iguales. Por eso es que en un grupo de gente hay fricciones, hay choques, hay roces, porque no somos iguales. Eso hace que este grupo sea difícil de llevar. Por eso es que Pablo está señalando: sopórtense entre ustedes, perdónense entre ustedes. ¿Por qué? Por las fricciones. Allí es un campo muy bueno para que tú demuestres realmente si eres cristiano, si obedeces a Jesús. Porque vas a rozarte, a fastidiarte con otros. Y allí es donde tú tienes que ejercer toda tu voluntad, toda tu humildad, toda tu obediencia a Jesucristo para salvar todos esos problemas, para que tú seas como aceite, como lubricante, para que esos engranajes de la iglesia funcionen. Tú tienes que convertirte en parte de la solución siempre y no del problema. Así es. Entonces, eso es lo que Jesús estaba pidiendo, por unidad, y lo repite. ¿Por qué? Porque es difícil, es trabajoso la unidad. Fallamos a los hermanos y eso produce choques. Pero tenemos pues entonces que aplicar los principios de la palabra, de lo que nos dijo Jesús, para solucionar esas cosas y otra vez caminar juntos. ¿Y qué dice además de esto? Dice en el mismo verso: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esa forma de comportarnos, de saber mantener la unidad, de saber rescatar cuando se pierde otra vez la unidad y fortalecer la unidad, es admiración para el mundo que nos ve. Entonces es como una enseñanza para que el mundo conozca que este grupo es especial, que en este grupo se mueve no el poder humano, no la conducta humana, sino que está la conducta y voluntad de Dios para nosotros. Y así el mundo conocerá que somos seguidores de un Dios que cambia vidas. Muy bien. También en Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es, Señor? Que os améis unos a otros, como yo les he amado. Nosotros tenemos que amar el uno al otro como Jesús nos ha amado a nosotros. Eso dice muchísimo. Así que amaos unos a otros como yo os he amado. Así también ustedes se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán los de afuera que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor el uno con el otro. Muy bien. Ahora, andar por fe es lo que nos enseña, lo que nos demanda Jesús. Andar por fe. En 2 de Corintios, capítulo 5 y el verso 7, dice la palabra: porque por fe andamos, no por vista, por fe. El camino del creyente, del que cree, es un camino de fe. Incluso en Romanos 1:17 dice: mas el justo por la fe vivirá. El creyente vivirá por fe. Eso significa, el creyente
comerá por fe, se vestirá por fe, tendrá una buena familia por fe, tendrá una buena vida exitosa por fe. Todo lo que atañe a nuestra vida por fe caracteriza a un cristiano que se convierte en creyente, uno que cree, vive creyéndole a Dios. Y creyéndole significa que acepta como verdades lo que Dios dice y lo toma para sí, lo practica para sí. Eso es creer, eso es fe. Entonces la vida de un cristiano, un seguidor a Jesús, es una vida que se caracteriza por un andar en fe. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la fe? El texto muy conocido de Hebreos capítulo 11 y el verso 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras importantes aquí: certeza y convicción. Certeza es mantenerse en algo aunque todas las circunstancias vengan encima de ti para derribarte, y después que venga encima de ti, tú permaneces de pie. Certeza. Vamos a decir que todo este edificio que me rodea son las circunstancias, y yo estoy de pie aquí, y las circunstancias se vienen contra mí, se desploman, y después que se disipa el polvo, todo está derrumbado, caído encima mío, pero yo permanezco de pie. Esa es la idea de certeza. Estar parado, aunque el cúmulo de circunstancias venga para derribarme, yo me mantengo de pie. Es la certeza de lo que yo estoy esperando, de lo que vengo esperando. No me muevo de ahí. Espero en Dios porque yo le creo. Una palabra, una promesa, una verdad de Dios, la creo. Y aunque todas las circunstancias me digan lo contrario, yo permanezco parado. Y eso es luchar contra nosotros mismos. ¿Contra qué? Contra nuestra lógica. Porque si las circunstancias me están diciendo no, entonces yo tengo que luchar contra mi propia lógica y decir sí. O sea, soy ilógico. La fe es ser muchas veces ilógicos. No me dejo llevar por la lógica, por la que las circunstancias me digan que no voy a recibir, que es imposible, que no lo voy a recibir. Eso es lo que me dicen yo, mi propia mente, los amigos y todo el mundo que está a mi alrededor me dice no eres un loco creyendo eso. Pero yo sigo creyendo. Eso significa certeza frente a las circunstancias que me dicen no. ¿Y qué estoy creyendo? En una verdad de Dios, en una promesa de Dios, en una palabra de Dios que ha venido a mi corazón, y yo me paro en eso. Eso es fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Tú tienes la convicción que eso existe. No es que se va, tú no tienes la convicción en cosas que no existen. Es algo que existe pero que de momento no lo ves. Y justamente esa convicción es la que te hace ver. Dice acá la palabra, es la convicción de lo que no se ve. Estás convencido que no se ve, pero ahí está. Ahí está, ahí está. Y por tu fe, lo que no se veía, se verá. Se hace realidad. Entonces, un caminar de un cristiano es un caminar de fe. Convierte a un cristiano en un creyente que le cree a Dios por la fe. Muy bien. También en el libro de Hebreos, pero en el verso 6, porque hemos visto el verso 1, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La pregunta aquí dice, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiere acercarse a Dios
tiene que creer dos cosas. ¿Cuáles son? Según el verso que hemos leído. En primer lugar, creer que Dios existe. Es muy importante que tú siempre tengas en tu corazón que Dios es verdad, que Dios es real, que Dios existe. En primer lugar, porque muchas de las cosas que te pasan te van a llevar, yo en mi propia vida lo puedo atestiguar, te pueden llevar a pensar que de repente Dios no existe. Porque todo lo que tú pensaste y creíste parece que no tiene resultado. Aquella cosa que tú en un tiempo pensaste que era la voluntad de Dios y fuiste tras eso, al final de cuentas no te trajo lo que tú esperabas, sino todo lo contrario. Entonces tú dices, pero si tú me has hablado, Dios, ¿por qué yo veo esto? ¿Será que yo me lo he imaginado? ¿Será que tú no existes? O sea, las circunstancias nos llevan muchas veces a esa duda. Es normal. La duda siempre va a estar con nosotros. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que siempre recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, porque nuestra mente es olvidadiza, porque olvidamos que Dios es real, que Dios nos ayudó en un tiempo, nos olvidamos. Porque así es nuestra mente de frágil, ¿no? Pero la primera cosa en la que tú tienes que estar seguro y pararte firme es que Dios es real, Dios existe. Y la segunda parte en este verso es que Dios es premiador de todo aquel que le busca. Dios es premiador de los que se acercan a Él, a buscarle con sinceridad. En la palabra de Dios encontramos muchos versos acerca de la fe. Jesús nos dijo, todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo vas a recibir. Semejante verdad que hay ahí, pero lo pasamos por alto porque muchas veces lo hemos probado y no ha pasado nada. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe es como una semilla que tiene que ir germinando, convertirse en una plantita, crecer, echar ramas, hojas, ramas, y poco a poco empezar haciéndose grande, 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 hasta lograr ser toda una hortaliza, por decir en el caso de la mostaza, ¿no? Una semilla que se vuelve como una de las hortalizas más grandes que hay, que incluso las aves dice que hacen nido allí, y es de sombra para otros animales. Cuando la semilla ha crecido y se ha vuelto grande, entonces ahí nuestra fe es poderosa para poder transportar montes al mar y desarraigar árboles y tirarlos al mar también, como Jesús dice. Si tu fe fuese fuerte, como un grano de mostaza desarrollado. Lo que pasa es que nosotros tenemos una pequeña partícula de fe y por eso que no nos resultan las cosas. Tenemos que ejercitarla, sacarle músculo a la fe, creer, creer, creer y creer. Y vivir creyendo, así poco a poco vamos creando convicción, vamos creando en nosotros certeza y las cosas sucederán. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, creyendo lo recibiréis. Es una mano abierta, pero necesitamos nosotros desarrollar para tomar lo que está ahí. Muy bien. Ahora quiero que pienses por un momento en lo que significa vivir por fe. Y vamos a mirar lo que dice el cuadro aquí. Dice, medite en el cuadro que está ahí acerca de la fe. Dice, la fe no es solo una esperanza ciega, sino más bien la certeza que Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. Tener fe en Dios implica dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestros propios recursos y descansar en Dios. Andar por fe es poner en práctica todos los días lo que el Señor nos está enseñando. Por eso
es muy importante guardar y cultivar la intimidad con el Señor. Eso nos fortalece para creer. Jesús tenía como secreto todos los días pasar un tiempo a solas con Dios. Al parecer, ese punto era importante, en el que él se comunicaba con Dios, se fortalecía en él, su comunión con Dios lo fortalecía tanto que desarrollaba su fe. Y es lo que Pablo nos dice también, que las Escrituras, la Biblia, forma la fe, crea la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, creyéndole, pero lo que nos falta es ejercitarnos en el creerle. Tú puedes orar por alguien, ¿no? Orar. Alguien te cuenta de un problema, tú dices, yo voy a orar por ti, te pones a orar. Y cuando te preguntas cómo está, igual o peor. Entonces dices, ¿qué pasa? Eso te puede desanimar en tu fe, pero tú tienes que seguir creyendo, seguir ejercitándote. Así la persona, al final de cuentas, muera por la enfermedad, eso que no haga disminuir tu fe. Seguir practicando, seguir cada vez más y más. Orar utilizando versos de la palabra de Dios. Orar utilizando esas verdades bíblicas desarrolla mucho más tu fe. Una relación con Dios, un tipo de oración así comprometido con la palabra de Dios, hace que tu fe vaya poco a poco desarrollándose, vaya teniendo músculo esa fe. Es un proceso, cuesta. Hay algunos que la tienen fácil porque les ha venido la fe como un don espiritual, el don de fe. Entonces para ellos es más fácil porque ya lo tienen como un don, pero para la mayoría de nosotros es un fruto. Y el fruto tiene que empezar a desarrollarse, fruto espiritual. Muy bien. ¿Cómo describe Jesús su relación con los suyos? En Juan 15, 4 y 5. Es aquí donde él habla acerca de esto de la vid y las ramas. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros no podréis llevar fruto si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, solo este llevará fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo describe Jesús su relación con nosotros? Como una relación de permanencia, así como permanecen las ramas con el tronco. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Y esto significa recibir de Él. El tronco transmite la savia hacia las ramas. Jesús transmite sus verdades, sus conocimientos, y nosotros tenemos que recibirlas y aplicarlas. Permanecemos con Jesús si guardamos sus órdenes. Muy bien. Entonces, ¿cómo se compara nuestra relación con Cristo? Pues como lo es una planta de uvas con sus ramas, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Por qué es vital mantener esta relación con Cristo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es vital mantener esta relación con Cristo? Como ya lo hemos visto, que si no mantenemos esta relación con Cristo, no llevaremos fruto. Porque dice en este verso que separados de Él no podemos hacer nada. Tenemos que mantener unidos al tronco para poder llevar frutos. Siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que quiso decir Jesús con la frase permaneced en mí? ¿Qué significa esa unión, esa permanecer con Jesús? Pues en la comparación, en la figura que él ha dicho, es así como la rama permanece en el tronco para alimentarse de ella, así nosotros también tenemos que permanecer en Jesús para nutrirnos de Él, nutrirnos de sus enseñanzas.
de sus verdades, de sus mandatos, de sus mandamientos. En Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mí. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Permanezco en su amor. Entonces, permanecer en Él es obedecerle, saber sus enseñanzas y cumplirlas y aplicarlas, sus mandamientos. Ahora, recuerden aquí, nosotros somos cristianos, los del nuevo pacto, y seguimos las leyes de Jesús. Jesús nos ha dejado a nosotros leyes. Seguimos las leyes de Jesús. Jesús, entre las leyes que nos ha dejado, ha repetido casi todas las de Moisés. Prácticamente hay 9 de los mandamientos que estaban ahí en la ley de Moisés, que nos lo ha dicho, que tampoco tenemos que mentir, que tampoco tenemos que robar, que no tenemos que adulterar, que no tenemos que matar, que tenemos que honrar al padre y a la madre, que tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas. Todas las leyes en el Nuevo Testamento están repetidas, a excepción del séptimo día, que hay una amplitud allí, ¿no? Que guardamos todos los días para el Señor, ya no solo un día. Entonces, esas son las leyes de Jesús para nosotros. Nos basamos en lo que Jesús nos ha enseñado, lo que nos enseñó Él personalmente y lo que nos ha enseñado a través del Espíritu Santo, que guió a Pablo y a otros apóstoles para escribir los otros libros que encontramos en el Nuevo Testamento, que es nuestra tabla de ley. Ahí está todo lo que nos corresponde a nosotros los cristianos hacer. Muy bien. Compromiso que tenemos con el Señor. ¿Qué se requiere para ser un discípulo de Jesús según Lucas 9:23? Vamos a leer este verso. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, la cruz nosotros lo utilizamos en este tiempo como un elemento decorativo, ¿no? Una cruz aquí como pendientes, como colgante, collarcito, una cruz en cuadritos en casa. Cruces lo empleamos como un símbolo bonito que nos hace recordar a Jesús, pero realmente una cruz no era un símbolo bonito, era un instrumento en el que mataban, era un instrumento de horror. ¿Quién quería tener una cruz en su casa? Jamás. Eso era pero escalofriante, porque ahí mataban a la gente. Entonces tenemos que entenderlo así, en esa forma. Cuando Jesús dice, tome su cruz cada día y sígame, significa todo ese sacrificio, todo ese caminar hacia la muerte nuestra. Estamos condenados a morir en esta vida por seguir a Jesús. Entonces, negarse a sí mismo tiene que ver con ese morir a nuestra propia carne, morir a nuestros propios deseos, a las intenciones nuestras. Ya no vivimos nuestra vida como a nosotros nos parezca, como a nosotros nos dé la gana vivirla. Ahora vivimos nuestra vida bajo lo que Dios quiera para nosotros, lo que Jesús quiera para nosotros. Eso tampoco significa una vida miserable, una vida en la cual yo no me voy a realizar, porque dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios tiene para ti un plan maravilloso. Si tú vienes a sus caminos,
Él tiene un plan de vida para ti maravilloso, pero en Él tú tienes que morir a ti mismo cada día. Tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo para que pueda vivir el yo espiritual. Tú, pero en la versión divina, como Dios quiere verte. Y eso es muchísimo mejor. Te lo digo por experiencia. Muy bien. Aquí una pregunta que dice: ¿estás dispuesto a negar tus propios deseos y seguir la voluntad de Dios? ¿Y seguir la voluntad de Dios con gozo en tu vida diaria? ¿Sí o no? Te invitamos a seguir adelante con estos hábitos que has aprendido de leer la Biblia, memorizarla, orar, vivir en comunión con otros, testificar de Cristo, para que eso haga de tu vida haga de ti una persona, un servidor de Cristo, como Él quiere, como Dios quiere, teniendo Dios una alegría contigo porque le sigues de esta forma. No son gravosos. Lo que Dios te pide es para bendecirte, es para mejorarte, es para que tú puedas lograr tu vida con un propósito aquí en la tierra. Entonces, sigue adelante con Cristo, guardando con celo estas cosas de Dios, ser celoso en tu santidad. Santidad pues tiene varias connotaciones. Santidad puede significar totalmente limpio de cosas malas, totalmente libre de cualquier contaminación. Ese es uno de los conceptos de santidad. Otro concepto de santidad es ser apartado para un uso específico. Cuando uno consagra algo, está dedicado. Esto solamente va a ser para este uso. Entonces así también está santificándolo para ese uso. Y nosotros tenemos que santificarnos en el sentido de estar limpios, pero también santificarnos en el sentido de ser dedicados solo y exclusivamente para Dios, para sus propósitos, para su plan, lo cual es beneficioso también para nosotros mismos. Muy bien, así ya hemos llegado al final de esta lección. Si tú has descargado el volumen 1 de esta lección, al final encontrarás unos versos importantes para que tú puedas memorizar como apéndices. La vez pasada habíamos leído ¿quién soy yo en Jesucristo? Hay unas buenas listas para pararte en Cristo. Cómo debe ser tu hablar, tu confesión. Bien, hay unas cosas buenas también al final, es como apéndices. Vale, pues así hemos terminado entonces esta lección 13 y el volumen 1 de este discipulado. Mañana empezaremos con el volumen número 2 y a ver qué más aprendemos en el Señor. Pues Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección. Buenas.